Bien, muy buenas noches para todos y comencemos con la sesión del día de hoy. Lo que primero vamos a revisar es que vamos a revisar cuál es el cronograma, cuáles son las evidencias que se van a desarrollar para la presente semana. ¿Listo? Si ustedes miran en el cronograma, arrancamos con una actividad de aprendizaje nueva que se llama elaborar los artefactos necesarios para el despliegue del software y vamos a trabajar las últimas evidencias concernientes a este resultado de aprendizaje que hemos venido trabajando durante las últimas semanas. Bien, por el caso que se está presentando en este momento de la plataforma, sí, que este fin de semana no va a funcionar, solo vamos a desarrollar estas dos evidencias. ¿Listo? La evidencia de conocimiento y la evidencia de producto. Esta la voy a modificar para que no les aparezca y no tengan inconvenientes para y confusiones en qué van a cargar. Igual esto está dentro de la grabación. Natalie, hola. Sí, hay mantenimiento. Hay mantenimiento este fin de semana, del sábado hasta el lunes. Entonces yo les decía a los compañeros de que descarguen la guía, hagan las evidencias fuera de línea y carguen la información el martes. Sí, carguen la información el martes, no hay ningún inconveniente, ¿vale? Entonces, retomando, vamos a dejar estas dos evidencias nomás para esta semana. Esta la voy a ocultar por el problema que estamos comentando. Eso implicaría una reprogramación y entonces es mejor dejémosla de esa manera. Bien, entonces estas son las actividades que se tienen del 6 al 12. Recordemos que bajo la actividad de aprendizaje que tenemos nosotros aquí, eh, tenemos nosotros la guía en donde nos describe cuáles son las características de las evidencias que nosotros vamos a presentar. ¿Listo? Aquí está. Elaborar los artefactos necesarios para el despliegue del software de acuerdo con la metodología. Entonces, esto nos dice lo siguiente. Hay que recordar que un artefacto es un producto físico resultante del proceso de desarrollo del software. Entre ellos tenemos los casos de uso, los diagramas de clase y otros modelos UML que ayudan a la descripción de la función y la arquitectura o el diseño de la solución del software. Materiales de formación a consultar. Entonces, para desarrollar estas actividades adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados a los componentes formativos, conceptos básicos de programación orientada a objetos, gestión de requisitos, diseños de patrones de software, conceptos y arquitecturas para el desarrollo web. ¿Sí? Estas herramientas se pueden descargar. Les recomiendo que lo hagan pues por la contingencia que va a pasar este fin de semana, que es va a estar la plataforma de mantenimiento, entonces para que puedan trabajar sin ningún inconveniente. La primera evidencia es un mapa conceptual, que es identificación y caracterización de componentes del ciclo de vida del software. Tenemos que el ciclo de vida contiene los procesos, actividades y tareas relacionados con el desarrollo y mantenimiento de una solución del software, contemplando la vida completa del sistema, desde la definición de los requisitos hasta la entrega del software. Realizar un mapa conceptual que contenga la identificación y caracterización de los componentes del ciclo de vida del software teniendo en cuenta. Entonces, utilizar una herramienta TIC para la elaboración del mapa, identificar los conceptos clave, agregar enlaces para conectarlos a los conceptos, revisar la lógica y personalizar el formato. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia, entonces sería el mapa conceptual en formato PDF, extensión libre, y este se debe cargar en el espacio que tenemos nosotros acá designado en pantalla. ¿Listo? La siguiente evidencia es la evidencia 3, que sería el diagrama de despliegue para el caso de estudio y proyecto de software, ¿no? Entonces, el diagrama de despliegue para caso de estudio también se le conoce como gráfico de red o mapa de red. Este se utiliza para modelar la disposición física de los artefactos del software en nodos, vértices y líneas y ayuda a representar las relaciones entre grupos y entidades. Elementos a tener en cuenta, entonces definir la arquitectura del software, que esto lo tocamos en la sesión anterior. Dar cumplimiento a los requisitos funcionales y no funcionales. Utilizar una herramienta TIC para la elaboración del diagrama, identificar los conceptos clave, agregar enlaces para conectar los conceptos, revisar la lógica, que la lógica es la correcta y personalizar el formato.
Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, se debe tener como mínimo una portada, introducción y conclusiones. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia sería el diagrama de despliegue en formato PDF en el espacio que tenemos nosotros dispuesto en la plataforma. Bien, entonces las evidencias son claras, son muy sencillas. Sí, son dos gráficos que deben ustedes realizar. El primero es el mapa conceptual, sí, de la definición de los componentes de los ciclos del ciclo de vida del software. El segundo es un diagrama de despliegue de el proyecto que ustedes están realizando, ¿sí? ¿Por qué ese? Porque pues ustedes ya tienen caracterizado bien cuál es el problema, cuáles son los requisitos, historias de usuario, ya tienen definido todo lo que son esas partes de gráficos UML. Sí, en la sesión pasada hablamos algo sobre arquitectura, ¿no? Entonces van a trabajar sobre eso. Bien, para la sesión, entonces vamos a dar información adicional, pues, y puntual de lo que tiene que ver con lo que es el ciclo de vida del software, arquitectura y diagramas de despliegue, ¿no? Entonces, el propósito es orientarlos a ustedes sobre la comprensión y representación de cuáles son los componentes más importantes en el ciclo de vida del software, cómo se relacionan con los elementos que previamente ustedes han desarrollado, ¿sí? Tales como los requisitos, el análisis, el diseño, la arquitectura y el modelo de la solución. Bien, entonces durante esta sesión se van a abordar dos evidencias. La primera, que sería el mapa conceptual, que sería la identificación y caracterización de los componentes del ciclo de vida del software. Y la que tenemos acá como 03, que sería el diagrama de despliegue para el caso de estudio del proyecto de software que ustedes están trabajando, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque pues el software no únicamente se construye programando, sino que pues primero se debe comprender el problema, definir los requisitos, diseñar la solución, construirla, probarla, desplegarla y mantenerla, ¿no? Ustedes ya conocen y son expertos entonces en lo que es la parte de la comprensión del problema, la definición de requisitos, están empezando a plantear cómo va a ser la solución, ¿sí? Y a lo largo del programa ya van a adquirir lo que son los conocimientos necesarios para poder construirla, probarla, desplegarla y mantenerla. Bien. Lo importante es que ustedes en esta sesión, lo importante es que ustedes en esta sesión tengan la capacidad de poder conectar esas fases del desarrollo del software, cómo argumentar que el arquitecto, cómo argumentar una arquitectura, ¿sí? Y cómo se representa el despliegue físico de una solución tecnológica, ¿no? Entonces, antes de avanzar a lo que es el ciclo de vida del software, es importante que ustedes recuerden que ustedes ya han trabajado en componentes fundamentales, ¿no? Entonces, lo que hablamos hace un rato, identificación de requisitos, análisis del sistema, diseños de modelos conceptuales y lógicos, definición de componentes del sistema y esas propuestas de arquitectura. Entonces, por esta razón, estos elementos se van a retomar de manera resumida, ¿sí? Como base para comprender cómo hacen parte de un proceso más amplio que se llama el ciclo de vida del software. Bien. Entonces, en sí, ¿qué es el ciclo de vida del software? Entonces, el ciclo de vida del software es el conjunto de fases, actividades, tareas, ¿sí? Las cuales permiten desarrollar, implementar, mantener y mejorar una solución del software, ¿vale? Repito, permiten desarrollar, implementar, mantener y mejorar una solución del software. El ciclo de vida inicia desde la identificación de las necesidades o del problema, continúa hasta la entrega, hasta el mantenimiento, la evolución y el retiro del software. Entonces, cada una de estas fases se deben surtir para que el desarrollo del software sea adecuado, ¿sí? Y cumpla con estándares de calidad, ¿sí? Al momento de su presentación y entrega. Bien, entonces el software no únicamente se construye dentro del código, ¿no? Sino que entonces ya tenemos nosotros cuál es la línea, ¿sí? Para poder hacer ese desarrollo de manera correcta. El ejecutar correctamente el ciclo de vida del software permite que el trabajo sea organizado y que se reduzcan riesgos, ¿no? Entonces, por ejemplo, como construir las funciones que sí necesita el usuario, ¿sí? Descartar lo que no es necesario,
omitir requisitos importantes, diseñar mal una base de datos, tener errores en producción, entregar un sistema que sea difícil de mantener, no tener claridad sobre la arquitectura y sobre el despliegue. Bien. Entonces, la primera fase que tenemos acá es la fase de requisitos. ¿Sí? Los requisitos representan, en este caso, lo que es la necesidad, las condiciones, las características que debe cumplir el sistema. En este se define qué necesita el usuario y qué debe hacer ese software, eso ustedes ya lo saben. Como este componente ya se ha trabajado previamente, entonces hay que tener en cuenta que existen dos tipos, que están los funcionales y los no funcionales. ¿Sí? Los funcionales es lo que debe hacer el sistema. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos acá, registrar usuarios, iniciar sesión, consultar información, generar reportes, guardar o actualizar datos. ¿Sí? Los no funcionales son las condiciones de calidad que debe tener el software dentro del comportamiento del sistema. ¿Sí? Entonces, lo que es la seguridad y la protección de datos, el rendimiento, la disponibilidad, la usabilidad, la escalabilidad, la mantenibilidad, ¿sí? Para el mapa conceptual, entonces ustedes deben identificar o deben definir que el paso número uno es que los requisitos identifican la necesidad del usuario, ¿sí? Y definen qué debe hacer el sistema y bajo qué condiciones debe funcionar, ¿no? La segunda fase es la fase de análisis. Esta fase es la que permite estudiar los requisitos para comprender mejor el problema y organizar la información del sistema. Entonces, en esta fase ustedes ya lo hicieron y es que ustedes identificaron los actores, cuáles son los casos de uso, qué procesos se van a ejecutar, cuáles son las reglas del negocio, cuáles son los datos que sí se necesitan y hasta dónde va a llegar el sistema, ¿no? Es importante delimitar hasta dónde va a llegar el sistema y qué es lo que va a hacer. Bien, entonces, al igual que el anterior, este ya lo hemos trabajado, entonces, por lo tanto, definimos fácilmente de que esto permite pasar de una necesidad general a una descripción más clara del sistema que ustedes están ejecutando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el sistema permite iniciar sesión, el análisis debe identificar quién va a iniciar sesión, qué datos se necesitan para poder iniciar sesión, cómo se va a hacer esa validación y qué ocurre si los datos son correctos o no son correctos, ¿no? Entonces, dentro del concepto de ese mapa conceptual, de esa primera evidencia, ustedes deben decir, pues, cuál es la función del análisis, que es organizar los requisitos, identificar quién va a manipular eso que ustedes están diseñando, cuáles son los procesos, cuáles son los casos de uso y cuáles son las reglas del negocio. Bien. La tercera fase es la fase del diseño, ¿sí? Que es lo que hemos estado abordando hasta el momento. Entonces, el diseño define cómo se va a construir esa solución. Bien. En esta fase se van a tomar decisiones sobre la arquitectura del software, que ya las trabajamos, cómo va a operar la base de datos, qué modelo de base de datos va a desarrollarse, cómo van a ser las tablas y las relaciones, que ya lo hemos trabajado. Interfaces, que sería el diseño de las pantallas y las experiencias de usuario que van a tener el usuario, valga la redundancia, al momento de actuar con el software que ustedes están planteando. ¿Sí? Los módulos, que cuáles serían los componentes y cómo se van a comunicar entre las partes del sistema, ¿sí? Y la parte de seguridad, ¿no? Entonces, esto directamente se conecta con la arquitectura y con el diagrama de despliegue de las evidencias actuales. Bien. Dentro de esta definición, entonces, dentro de la tercera fase del mapa conceptual y dentro de los pasos del ciclo de vida del software, entonces ustedes deben definir que la estructura del sistema define, perdón, el diseño define la estructura del sistema, define la arquitectura, define los componentes, la base de datos y las interfaces que se van a utilizar para poder manipular lo que ustedes están desarrollando. La fase 4 es la fase de desarrollo y codificación, ¿sí? Entonces, esta ya es la fase en donde se construye el sistema mediante código. Bien, en esta fase ya se utiliza un lenguaje de programación, que es el lenguaje máquina que se va a utilizar para poder hacer cada uno de esos elementos que ustedes diseñaron anteriormente, ¿sí? Mediante el uso de frameworks, que más adelante vamos a ver qué es, ¿sí? Cómo se utilizan, bases de datos
y con algo muy importante que también es, que son las herramientas de versionamiento. Bien. ¿Cuáles son las actividades comunes que se generan acá? Entonces, crear el proyecto, programar los módulos, construir formularios, crear controladores o servicios, hacer la conexión entre lo que ustedes están desarrollando y una base de datos, implementar validaciones, ¿sí? Y hacer algo que se llama control de versiones, ¿no? Entonces, el término técnico es utilizar Git en local y GitHub en la nube para poder hacer esa gestión o ese control de cambios. Bien. El ejemplo que podemos tener acá, entonces, por ejemplo, en un sistema de registro de inicio de sesión, durante el desarrollo, pues entonces se construye un formulario, se programa la validación del usuario, o sea, que el usuario ingrese correctamente sus credenciales, se hace la conexión con la base de datos y se define cuál es la respuesta del sistema luego de que el usuario hace o ejecuta una acción, ¿no? Entonces, dentro del mapa, entonces la definición es que el desarrollo convierte un diseño de un sistema a un sistema funcional, ¿no? Mediante programación, mediante módulos, mediante integración y mediante control de versiones. Bien, la siguiente es la fase de pruebas, ¿sí? En la fase de pruebas, en esta se verifica que el software esté funcionando de manera correcta y que los requisitos que se definieron de manera previa, de manera inicial, ¿sí? Sí se están cumpliendo, ¿sí? Según lo diseñado, ¿no? Entonces, no basta que el software esté programado, sino que es necesario comprobar de que las acciones que realiza el software son las esperadas y que responde adecuadamente ante los errores que se puedan presentar, ¿no? Entonces, existen diferentes tipos de pruebas, ¿sí? Que están las funcionales, están las de integración, están las pruebas de seguridad, las pruebas de rendimiento y las pruebas de aceptación. ¿Listo? Puntualmente, cada grupo de estas pruebas debe responder a una pregunta como tal, ¿no? Entonces, las funcionales es verificar si el sistema hace lo que debe hacer. Las de integración es que cada uno de los módulos que ustedes han venido desarrollando funcionan bien de manera conjunta. En seguridad, si los datos se están protegidos. En rendimiento es verificar si el sistema responde adecuadamente cuando se le somete a estrés, ¿sí? O sea, bajo carga. Y aceptación si cumple las expectativas del usuario, ¿no? Entonces, el ejemplo, seguimos con el mismo sistema de inicio de sesión. Sí, se debe probar de que se pueda ingresar a este con las credenciales correctas, es decir, con el usuario y con la contraseña, y que el sistema rechace de manera automática cuando las credenciales que se están agregando están incorrectas o incompletas, ¿no? Entonces, dentro de la definición de esta fase, ustedes dicen que las pruebas verifican y validan que el software esté funcionando de manera correcta, que se cumplan los requisitos y que éste cumpla con estándares de calidad, ¿no? Una vez esto ya se cumpla, entonces vamos a lo que es la fase de implementación y despliegue, ¿sí? En esta fase es cuando ya el sistema se instala, se publica y se entrega para que ya sea utilizado por los usuarios. Bien, entonces se conoce como fase de implementación o fase de despliegue. Sí, estas se pueden realizar en diferentes partes, ¿no? Entonces se puede realizar de manera local, en un servidor local, se puede hacer en un servidor web, se puede hacer en la nube, se puede hacer en hosting, se puede hacer en una red empresarial, ¿sí? O en un entorno de producción. Bien. Las actividades comunes que se desarrollan dentro de un despliegue de un sistema sería instalar el sistema, configurar el servidor, configurar la base de datos, publicar la aplicación, crear los usuarios iniciales, entregar la documentación de soporte y, muy importante, capacitar a los usuarios para que ellos entiendan la funcionalidad del software que se está desarrollando. Bien, entonces una aplicación, por ejemplo, una aplicación web se puede desplegar en un servidor, ¿sí? En donde en ese se aloja el backend, que sería toda la parte funcional, se conecta con la base de datos y los usuarios deben acceder a través de un navegador, ¿no? Entonces, dentro de la definición del mapa conceptual de la primera evidencia, ustedes deben definir que la implementación en esta se instala, se configura,
se despliega y se entrega ese sistema para el uso real. ¿Listo? Dentro de esas fases, entonces también tenemos lo que es el mantenimiento y el retiro. ¿Sí? El mantenimiento ocurre por lógicas razones después de la entrega. En esta ya se corrigen errores que se presentan cuando ya el sistema está funcionando, se realizan las mejoras y se adapta el sistema a nuevas necesidades que se van presentando, ¿no? Existen diferentes tipos de mantenimiento. El primer tipo de mantenimiento es el correctivo, en el que se corrigen los errores que se detectan después de la entrega. Entonces, por ejemplo, arreglar un inicio de sesión. Está el adaptativo, que es en el que se ajusta el sistema a cambios externos. Por ejemplo, una actualización del sistema porque cambió la versión del navegador, ¿sí? O del servidor o de la base de datos. Un mantenimiento perfectivo para mejorar las funcionalidades que ya existen. Por ejemplo, mejorar la estética de la interfaz o agregar algunos filtros para algún reporte. Y el preventivo busca evitar errores futuros, ¿sí? Por ejemplo, lo que van a hacer este fin de semana con la plataforma. Entonces, en esta se busca actualizar dependencias, mejorar la seguridad, limpiar el código. Bien. Dentro de la definición entonces de esa evidencia, ustedes pueden decir que el mantenimiento corrige, adapta, mejora y previene las fallas para que el sistema siga funcionando de manera correcta. Lo último o la última fase, que es la fase de retiro, la fase de evolución. Es lógico que a medida del tiempo el sistema puede necesitar cambios profundos, ¿sí? O trasladarse a una tecnología diferente o que el software pueda ser reemplazado, ¿sí? Entonces, en esta fase se relaciona el cierre, la actualización y la evolución que puede tener ese software que han presentado o han desarrollado. Bien, en esta parte del retiro se puede incluir lo que es la migración de datos, el reemplazo del sistema, el cierre de servicios antiguos, la mejora continua, la creación de una nueva versión o la actualización tecnológica. Entonces, por ejemplo, una empresa puede dejar de utilizar un sistema antiguo, ¿sí? Que es de escritorio, o sea, una aplicación que se instala, ¿sí? A migrar a una aplicación web moderna, ¿no? Entonces, para el mapa conceptual, ustedes pueden resumir esta fase de retiro, esta fase de evolución, ¿sí? De que este permite migrar, reemplazar y cerrar o mejorar un sistema cuando cambie las necesidades. Bien, estamos claros, ¿no? Sí, vale. Ok, entonces vamos entonces ahora con la última parte, que sería lo que es esa disposición física de cómo es que se generan esos diagramas de despliegue. ¿Listo? Permítanme, ya abro el contenido acá. ¿Listo? Diagramas de despliegue. ¿Qué es un diagrama de despliegue? Entonces, el diagrama de despliegue es una representación de la forma en cómo los componentes de la solución del software se ubican de manera física o de manera lógica dentro de una infraestructura tecnológica. Bien, entonces en este diagrama de despliegue se puede observar si en qué dispositivo se está ejecutando el sistema, en qué servidor la aplicación se aloja, dónde se encuentra la base de datos, cómo se comunican los equipos entre sí, qué partes del software están instaladas en cada uno de los nodos o de los puntos que intervienen dentro de ese software. ¿Sí? ¿Qué conexiones existen entre el cliente, el servidor y la base de datos? Bien, o sea, en términos simples, un diagrama de despliegue responde a una pregunta y es en dónde está ubicado cada componente del sistema y cómo se comunica con los demás. ¿Listo? Por ejemplo, en una aplicación web básica, un usuario accede desde un computador o desde un dispositivo móvil, un celular. La aplicación se encuentra alojada en un servidor y los datos se guardan en una base de datos. ¿Sí? El diagrama de despliegue permite representar gráficamente cómo se relacionan cada uno de esos elementos que tenemos nosotros ahí. ¿Listo? ¿Qué es la disposición física? Entonces, la disposición física hace referencia a la ubicación
y a la distribución de los elementos tecnológicos que permiten que el desarrollo funcione, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un sistema puede estar distribuido, por ejemplo, lo que acabamos de mencionar. El usuario accede desde un computador, la interfaz o la parte gráfica está alojada en un navegador, ese backend está alojado en un servidor, ¿sí? La base de datos está instalada en otro servidor y todos los elementos se comunican entre sí, ¿sí? Mediante internet o mediante una red local, ¿sí? Es importante esa distribución porque esta permite entender cuál es la infraestructura necesaria que se necesita para poder poner en funcionamiento una solución del software. Bien, los artefactos del software. Entonces, el artefacto es una pieza de software que puede ser instalada, ¿sí? Ejecutada o desplegada en un nodo. ¿Sí? O sea, es cada una de las herramientas que se puede desplegar en cada uno de esos actores que intervienen para que el software funcione de manera correcta. Bien, o sea, estamos hablando de lo de las piezas para que el software funcione de manera adecuada. Sí, ejemplos de artefactos tenemos varios. Entonces tenemos lo que es la aplicación, de lo que es el desarrollo del frontend, el backend, la API, ¿sí? Las bases de datos, los archivos ejecutables, los paquetes o los archivos ya con el código ya desplegado, ya hecho, los servicios de autenticación, los módulos de reporte, las librerías, los archivos de configuración, los paquetes de instalación, los contenedores y los scripts de las bases de datos, ¿sí? Todos esos elementos son los que están alojados en cada uno de estos componentes y son los que se ejecutan para que este funcione de manera correcta, de manera adecuada. Bien, dentro del ejemplo del sistema de inicio de sesión, entonces los artefactos, ¿cómo podrían ser? Entonces, por ejemplo, un artefacto puede ser el código o el formulario del login, o sea, el registro del inicio de sesión. Debe tener una API que hace la comunicación entre esa pantalla, el registro de sesión y la base de datos para poder verificar que el usuario y la contraseña esté registrado dentro de la tabla de usuarios, ¿sí? Y permita hacer esa validación, ¿sí? Otro de los elementos que tenemos dentro de los artefactos, entonces sería el módulo de validación, del que cuando ya sabe si es, entonces que despliegue la información, ¿sí? Lógicamente la base de datos que estábamos nosotros hablando, el archivo de configuración, ¿sí? De la conexión y el servicio backend que hace que ese funcionamiento se ejecute de manera correcta. Bien, dentro de esto tenemos diferentes elementos. Estos son los elementos principales que serían los nodos, los vértices y las conexiones. Entonces vamos a empezar a definir cada uno de ellos. El nodo o un punto, se le puede llamar así, nodo, representa un dispositivo físico, ¿sí? Un computador, un servidor, un celular. Bien, o un entorno en donde se instala, donde se aloja o donde se ejecuta un artefacto del software, ¿sí? En donde tenemos una API, un código, ¿sí? Una base de datos, a lo que acabamos de darle definición. Bien, en UML, o sea, dentro de los gráficos que nosotros hemos aprendido a utilizar, los nodos se pueden representar como cajas o como cubos. Bien, existen nodos de diferentes tipos, dos tipos principales que son los físicos y los lógicos. Bien, los físicos son los dispositivos reales, los dispositivos tangibles que se pueden tocar y que ocupan un espacio dentro del entorno que nosotros estamos. ¿Sí? Entonces está el computador, un servidor físico, un celular, una tablet, un router, un servidor de base de datos, un servidor web o un equipo de red, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes acceden a la plataforma Asajuna desde el computador, entonces ese computador se representa como un nodo físico, ¿bien? Los otros nodos son los nodos lógicos. Entonces son entornos en donde se ejecutan que no necesariamente se corresponden a un elemento físico independiente, pero funcionan en espacios donde se ejecuta el software. Bien, los ejemplos que tenemos, entonces, por ejemplo, una máquina virtual, tenemos lo que son los servidores en la nube, los contenedores, los entornos de producción, los entornos de prueba, los servidores de aplicaciones y los servicios en la nube. Bien, entonces, por ejemplo, cuando una aplicación está para el despliegue, un servidor en la nube
es un servidor virtual, ¿sí? Aunque ustedes no lo vean de manera física, este representa un nodo porque ahí se ejecuta el sistema. ¿Listo? La otra definición que deben tener en cuenta es la definición de los vértices. Los vértices es el contexto del diagrama y un vértice se puede entender como un punto o un elemento que está representando dentro del diagrama. ¿Listo? Un vértice puede corresponder a los nodos o a los componentes principales y cómo se conectan entre ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cliente, ¿sí? El servidor de aplicaciones, el servidor de base de datos, ¿sí? Y demás. Cada uno de estos elementos se puede ver como un vértice dentro de un gráfico, pero representa una entidad importante que participa en el funcionamiento de ese sistema. ¿Sí? Entonces, en un diagrama de despliegue, esos vértices ayudan a identificar los puntos donde se ubican los artefactos y desde dónde se establecen las conexiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el cliente, el servidor y el servidor de base de datos. En este caso, los vértices son o las conexiones se realizan entre el cliente y el servidor y entre el servidor y la base de datos, ¿no? Entonces, cada uno de esos vértices o de esos enlaces son los que me permiten a mí, ¿sí? Verificar cómo se representa cada uno de esos puntos del sistema y cómo funcionan entre sí. Bien, líneas o conexiones, ¿sí? Entonces, en ese caso, las líneas son esa comunicación entre los nodos y los vértices del sistema. Bien, aquí están cómo son las líneas o esas conexiones, entonces cómo es que se realizan por HTTPS o por una API REST o por un JVDC, eso lo van a ver más adelante, ¿sí? O mediante este protocolo de comunicación, mediante TCP/IP, WebSocket y FTP. Bien, ¿cómo se hace esa relación entre nodos, artefactos y conexiones? Entonces, para entender mejor cómo es un diagrama de despliegue, se puede utilizar esta lógica. Entonces, el nodo, ¿sí? Es el lugar donde se ejecuta algo. Bien, entonces tenemos el nodo cliente, ¿sí? Y los artefactos que se contienen ahí. El artefacto es lo que se ejecuta o se aloja dentro de un nodo. ¿Listo? La línea o conexión es la relación o la comunicación que hay entre nodos. ¿Sí? ¿Y cuál es la herramienta para conectarse? El artefacto, entonces ustedes ya saben que son los elementos que se despliegan ahí, dentro de esos nodos. Bien. Un ejemplo. Entonces tenemos el ejemplo que sería el sistema de registro e inicio de sesión. Bien, entonces suponemos nosotros que tenemos un sistema web que permite registrar usuarios e iniciar sesión. Dentro de los componentes principales tenemos el usuario, tenemos el navegador, tenemos el servidor web, que es donde está alojado lo que nosotros vamos a poner a funcionar. El backend, que sería el funcionamiento, el código o la parte lógica para que cada una de las cosas funcione de manera adecuada. La API, que sería la comunicación entre eso que ustedes están desarrollando y la base de datos. Y el servidor de la base de datos. ¿Cómo funciona este de manera general? No, entonces el usuario, ¿sí? Ingresa al sistema desde un navegador. Entonces acá tenemos el primer nodo, que sería el computador del usuario y cuál sería la herramienta que va a utilizar. Ese navegador envía los datos al servidor, ¿sí? Entonces el servidor tiene acá esa parte del frontend, ¿sí? Cuando ya el usuario dentro del navegador y dentro de las herramientas que están en el frontend hace la solicitud, mediante la API se hace esa conexión para la base de datos para poder obtener los datos que se necesitan para dar la validación, ¿no? Entonces, este backend recibe esa solicitud, el módulo de autenticación, que sería este de acá, valida si el usuario y la contraseña es correcta. El backend consulta la base de datos. La base de datos responde si el usuario existe o no existe, ¿sí? Y el sistema se devuelve y entrega una respuesta hacia el navegador, que es el de la persona que está manipulando o el usuario que está manipulando esa herramienta. Bien.
¿Cuál sería la diferencia entre la arquitectura y el despliegue? Entonces, es importante que ustedes no confundan la arquitectura con un diagrama de despliegue, ¿no? Entonces, la arquitectura del software describe cuál es la organización lógica del sistema, ¿sí? Esta en sí responde a cómo está organizado este sistema. En cambio, el diagrama de despliegue define la ubicación física o técnica de cada uno de los componentes que intervienen dentro del funcionamiento de esa solución tecnológica. ¿Listo? El despliegue en sí responde a la pregunta es ¿en dónde se ejecuta cada parte del sistema? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos acá lo que son los conceptos, la arquitectura, cómo se organiza, cuáles son los ejemplos, ¿sí? El despliegue, dónde se ubica, en qué parte está almacenado, el artefacto, qué es lo que se ejecuta, el nodo, en dónde se ejecuta y la conexión, cómo es que éste se comunica. Bien, ¿cuáles son los elementos mínimos que debe tener un diagrama de despliegue? Entonces debe tener el cliente, ¿sí? Que representa desde dónde el usuario va a acceder, ¿sí? Ya sea desde un computador, desde un celular, desde una tablet, desde un navegador. El servidor, ya sea un servidor web o un servidor de aplicaciones, ¿vale? Ahí están los ejemplos de servidores que se pueden utilizar. El backend o la lógica del sistema, que sería cuáles son las partes que hacen esa parte de ese procesamiento de las solicitudes. Una base de datos, que es donde se almacena la información. Ahí están los tipos de base de datos, MySQL, Postgres, SQL Server o Mongo. La conexión, que representa cómo se comunican los elementos. Y los artefactos, que son cuáles son esos partes o esos elementos software y cómo van ubicados en cada uno de ellos. Bien, con esto entonces ustedes ya tendrían una descripción de cómo hacer ese diagrama de despliegue. ¿Listo? Herramientas pueden utilizar Canva, pueden utilizar Dravio, pueden utilizar lo que quieran para poder hacer esto. ¿Listo? Con esto entonces ya tendríamos definido y delimitado qué es lo que se va a hacer para la presente semana. Entonces con eso ya tendríamos todo por el día de hoy.